En épocas anteriores, Dios hablaba directamente a los profetas del Antiguo Testamento y por medio de ellos instruía a su pueblo. Pero llegada la hora escogida, Dios envió a Jesucristo, el supremo profeta, quien reveló plenamente el consejo y la voluntad de Dios con relación a la liberación del hombre. Los apóstoles de Jesús tuvieron el privilegio único de presenciar toda esa instrucción mientras acompañaban a Jesús, viendo, oyendo y hasta palpando al Verbo de vida. A ellos Cristo les encargó que registraran en forma escrita y permanente, capacitándolos para ello, no solo los hechos y las palabras de Cristo en los 4 evangelios, sino además su interpretación en el resto del Nuevo Testamento. Así es que ahora, en esta última época, Dios nos ha hablado también a nosotros por medio de su Hijo. Los hechos y las enseñanzas de Dios en Jesucristo los tenemos hoy en el Nuevo Testamento, la revelación máxima y suficiente de Dios. Es solamente en y por medio de las Escrituras que podemos llegar a conocer a Cristo y tener contacto alguno con Él. Así como en los días de su carne los discípulos no podían tener entendimiento de Jesucristo o tener fe en Él aparte de su palabra hablada, así nosotros dependemos enteramente del inspirado testimonio de ellos, que comprende el Nuevo Testamento. Todos los que después hemos creído en Jesucristo a través de los siglos somos aquellos por los cuales Cristo oró en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por la palabra de los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento. Es solamente por medio del testimonio de ellos que nosotros podemos tener comunión con Dios. Esta atestación completa de los apóstoles a la salvación de Jesús la selló Él mismo con su propia sangre y por consiguiente ya no se le puede añadir o quitar ni una sola palabra. El Nuevo Testamento con el Antiguo componen la Sagrada Escritura, que es la palabra definitiva y única del Dios libertador del hombre oprimido. Debemos aceptarla tal como es y obedecerla. Como escribió Moisés acerca de Cristo: Dios el Señor les va a enviar un profeta de entre los propios hermanos de ustedes. Háganle caso en todo lo que Él les diga, porque todos los que no hagan caso a ese profeta serán destruidos. En efecto, la ira de Dios está sobre el que no recibe las palabras de Jesucristo. Cristo nos revela la verdad de Dios que nos libera por medio de su palabra. Él es el maestro indispensable para que conozcamos a Dios y para que andemos en la plena libertad de su verdad. En el Antiguo Testamento, los profetas representaban a Dios delante del pueblo. Eran la voz de Dios para el pueblo. En contraste, los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Vimos ya que en Cristo tenemos al profeta supremo que nos instruye hoy acerca de Dios. Ahora descubrimos que desde el Antiguo Testamento se predijo el ministerio sacerdotal de Jesucristo. En su capacidad de profeta, Él nos libra de la ignorancia que nos condena, representando a Dios ante nosotros. Luego, ¿de qué manera nos libra como sacerdote representándonos delante de Dios? Hay dos aspectos de la obra sacerdotal de Cristo: el terrenal y el celestial. En cuanto al terrenal, San Pablo nos convence de nuestra impotencia para llegar a Dios cuando habla en los primeros capítulos de su carta de los Romanos de la culpabilidad de todo hombre. Declara que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, en Romanos 3:19, y cita la misma escritura diciendo que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 12. No es solamente que pecamos, sino que somos pecadores por naturaleza. En la actualidad hay mucha gente que pregunta: ¿por qué no resuelve Dios las injusticias de este mundo? ¿Por qué no contesta nuestras angustiadas peticiones?
Tenemos la respuesta clara de Dios mismo en el libro de Isaías. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha hecho duro su oído para oír, sino que vuestras iniquidades, es decir, sus maldades, han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados hacen que Él oculte su rostro para no oíros. Así encontramos que el pecado, además de esclavizarnos, nos perjudica, haciendo separación entre nosotros y el justo Dios de todo bien. Jesucristo bajó a la tierra para acercarnos de nuevo a Dios, derribando la pared intermedia de separación entre Dios y el hombre. Como nuestro representante, Cristo ofreció el sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina. Más que esto, Cristo fue también el sacrificio mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes católicos no son capaces de derribar esa pared que nos separa de Dios. Ni lo son los pastores evangélicos, ni ninguna otra persona, ninguna acción nuestra, tal como levantar la mano, pasar adelante en un templo o repetir una oración, resulta eficaz para borrar nuestros pecados. Necesitamos a Cristo Jesús, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto es Hebreos 7, 26 al 27. Sí, el Nuevo Testamento insiste en que el aspecto terrenal de la obra sacerdotal de Jesucristo terminó en la cruz del Calvario. El sacrificio máximo ya se ofreció y no se puede repetir. Por supuesto, la obra sacerdotal de Cristo continúa aún hoy en su aspecto celestial, a la diestra del Padre. Allí está siempre ocupado en interceder por sus hijos en relación con la obra cumplida ya en la tierra. Desde el cielo, ahora Jesucristo nos consuela, aliviando nuestras aflicciones que Él entiende porque participó de la misma carne y sangre. Fue semejante a nosotros y tentado en todo según nuestra semejanza, para librarnos de la servidumbre. Por esto se compadece de nuestras debilidades y nos socorre. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el cielo está constantemente intercediendo ante el Padre a favor de sus hijos. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 al 25. Muchos manifiestamente niegan esta verdad bíblica. Algunos papas y teólogos dicen que María es la principal mediadora en la distribución de la gracia. Pío X, en su encíclica Denzinger 3370, por ejemplo, afirman que hay cosas que se piden a Cristo y no se reciben, pero si se piden a María son otorgadas. Y oran a María: Señora nuestra, en el cielo no tenemos otro abogado que tú.
Estas son las citas del teólogo Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María. Las Sagradas Escrituras proclaman lo contrario. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2.1. El Papa León XIII, en su encíclica Octobrimense, enseña, sin apoyo bíblico alguno, así como nadie puede acercarse al Padre sino por el Hijo, así de modo semejante, nadie puede acercarse a Cristo sino por su madre. Y el Papa Benedicto XV proclama abiertamente que María es la mediadora con Dios de todas las gracias. Rompamos con estas cadenas de tradiciones y fábulas humanas y sigamos la verdad de Dios, que afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 de Timoteo 2.5. Establecer entre Dios y los hombres otros mediadores es dar un mentís a las palabras de Dios y negar a Jesucristo y su obra de intercesión. En cambio de hacer tal cosa, confiemos en Cristo como sacerdote nuestro, tanto en su obra terrenal cumplida en la cruz, como en su obra celestial que hace ahora a la diestra de Dios.